En un nivel puramente personal, parece ser que nuestras relaciones cada vez son peores en el sentido de que cada vez nos cuesta más estar en contacto con otras personas. Pero estar en contacto con otras personas es crucial como seres humanos para nuestras relaciones, para nuestro crecimiento. Ya no se diga si estamos hablando de un negocio, si estamos hablando de ser profesionales y desarrollarnos con un negocio propio o participando en un negocio de un tercero. En cualquiera de esos casos, las relaciones personales son necesarias, pero las estamos haciendo cada vez más superficiales. Conocer a otras personas mejor nos va a permitir superar predisposiciones que tenemos, pensamientos limitantes, muchas veces distancias geográficas, y todo eso nos va a permitir entender mucho mejor a otras personas. ¿Cómo conocer a otra persona? How to Know a Person, un libro muy reciente del año 2023 que vamos a ver aquí y ahora en Libros para Emprendedores. Sin más, ¡comenzamos! Bienvenidos al podcast Libros para Emprendedores. Para alcanzar el éxito en cualquier negocio que quieras emprender, debes formarte, debes estudiar, aprender para emprender. Y para ello, no hay nada mejor que un libro. En Libros para Emprendedores seleccionamos los mejores libros del mercado para emprender y mejorar en tu emprendimiento. Extraemos los puntos más valiosos de cada libro y te damos pasos a seguir para poner en práctica esas lecciones aprendidas. Ya sea en ventas, marketing, liderazgo, emprendimientos, mentalización, te lo vamos a dar todo bien masticadito y listo para ser aplicado. Soy Luis Ramos, empresario y emprendedor, y voy a acompañarte, si me lo permites, en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, aquí estamos de nuevo en Libros para Emprendedores, trayéndote como siempre los mejores libros del mercado para que puedas aprender de ellos y sobre todo para que los puedas aplicar, para que puedas pasar a la acción. Hoy vamos a ver, como te decía en la introducción, vamos a hablar de comunicación, vamos a hablar de cómo comunicarnos mejor, pero sobre todo vamos a ver cómo intentar conocer a una persona mejor. Y eso es una habilidad que, como decíamos en la introducción, yo creo que se está perdiendo. Porque ¿qué significa conocer a las personas? Significa muchas veces examinar, poner a prueba las razones de pensamiento de esa persona, el razonamiento de esa persona. Eso, el conocer cómo piensan otras personas, requiere de habilidades sociales. Y son esas habilidades sociales las que se están perdiendo paradójicamente. Estamos hablando de que estamos continuamente metidos en las redes sociales, pero cada vez somos menos sociales. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos menos habilidades para conectarnos con otras personas. Mira, hay una hipótesis, una idea que es la del cerebro social. Se dice, es una hipótesis, nada más, pero se dice que, por ejemplo, ¿por qué nosotros tenemos un cerebro, los humanos o los primates en general, tenemos un cerebro más grande que muchos otros animales? Hay animales muy grandes que tienen cerebros muy pequeños. Dice esa hipótesis que tenemos un cerebro tan grande porque lo necesitamos para nuestras relaciones sociales. Y los animales que generan más relaciones sociales, más íntimas, más profundas, tienen la necesidad de un cerebro más grande. El problema, dice esa hipótesis, es que hoy en día tenemos tantas relaciones, tanta posibilidad de relaciones sociales que nuestro cerebro no sabe cómo manejar tanta socialidad y lo que hace es bloquearse, cerrarse. Y eso hace que, paradójicamente, como decíamos, en la época de las redes sociales, resulta que cada vez lo seamos menos. El libro que te traigo hoy está escrito y publicado, por lo menos publicado en el año 2023, es muy reciente, estoy grabando esto en 2024, y How to Know a Person, que así se llama el libro en versión original, es un libro escrito por David Brooks, que es un articulista, es un escritor y articulista, trabaja mucho en el New York Times, un diario muy conocido, trabaja también en The Atlantic, una revista también súper conocida, y tiene un libro que te recomiendo, bueno, uno de esos libros que me ha gustado mucho de los últimos años, que se llama La Segunda Montaña. Creo que ninguno de sus libros está en español, puedo estar equivocado. El libro que te recomendaba es The Second Mountain y el que estamos viendo hoy es How to Know a Person, que es cómo conocer a una persona. Y además de intentar dártelo, como siempre, masticadito y listo para ser aplicado, es decir, accionables, acciones específicas que puedas aplicar, que puedas llevar a cabo en tu vida, primero entendamos
Oye, ¿por qué es tan importante conocer a otras personas? ¿Hay algún razonamiento detrás de la importancia de conocer a otras personas? Si ahora puedo conocer a mucha gente, si ahora no hay fronteras, si ahora no hay distancias. Hombre, David Brooks lo razona de esta manera, el autor del libro nos lo razona de esta manera. Hay dos razones por las cuales nosotros tendríamos que forzarnos a seguir trabajando en nuestras habilidades sociales, en nuestros skills sociales. Lo primero es entender que como tú tratas a otras personas, sobre todo te define a ti mismo, te define a nivel moral, a nivel del tipo de persona que tú eres. ¿Qué es la moral? La moral consiste en esas pequeñas cosas que tú haces todos los días y que si las utilizas para conectar con otras personas, para presentarte ante otras personas, si haces el esfuerzo de entender a otras personas, en el contexto en que viven, en su situación actual, lo que siempre vas a conseguir es tratar mejor a otras personas. Y esto es un poco aquello de que como tú trates a los demás, así te van a tratar, ¿no? Entonces hay un acto de moralidad que tiene que ver con definir cómo yo soy, cómo trato a las personas, y eso define las relaciones que yo tengo. También con las personas con las que yo trato y cómo las otras personas me tratan a mí. Y en el libro el autor nos habla de... Hay una frase que me parece bastante ocurrente, que dice que la meta no es solo comprender a las personas, sino ser comprensivo con las personas. Ser comprensivo significa entender en qué punto están y por qué están haciendo las cosas de determinada manera. Quizás no estemos de acuerdo con cómo piensa esa persona, pero eso no quiere decir que simplemente entendiendo su situación actual pueda ser mucho más comprensivo, y eso es siempre ir un paso más allá, es hablar de empatía, es hablar de aceptación, es hablar de consideración por lo que están pasando esas personas en ese momento presente. Entonces quedémonos con esa idea. Entender, comprender, ser comprensivo con esa otra persona significa entender su situación actual y empatizar con esa otra persona. Y esa tarea es crucial, es algo que vamos a ver hoy con estrategias muy prácticas para desarrollar inmediatamente y desarrollar esa comprensión y esa empatía. Entonces, por un lado, nos define la forma en que yo me comunico con otras personas, define mi moral, define mis valores, define cómo yo soy como persona y de alguna manera también define las reglas del juego de cómo yo trato a los demás y cómo quisiera que me trataran a mí, o cómo yo voy a recibir o voy a conectar mejor con otra persona cuando me contacten a mí. Pero es que el otro tema importante, estamos hablando de un tema moral, ¿no? Un tema muy personal en ese sentido, pero es que el trabajo, el esfuerzo que tú hagas para conocer a otras personas, además de ese acto moral, nos señalan en el libro que también es un profundo acto social. ¿Qué es un acto social? Oye, pues es la relación que tú estableces con otras personas y cómo eso nos define como sociedad. No solo como persona individual, sino también como sociedad. Conocer a otras personas, enfocarte en profundizar en conocer a otras personas, te va a ayudar posiblemente a reparar muchos problemas de esas personas, en intentar ayudar a las otras personas. Cuando tú refuerzas tus relaciones con los individuos, con otras personas, lo que haces es reforzar nuestra sociedad a la vez. Hay que enfatizar muchísimo que es imperativo para nuestra supervivencia como raza humana que corrijamos un problema muy grave, que es que cada vez nos relacionamos menos con los demás. Mira a tu alrededor. No sé si a ti te pasa, a mí incluso te podría decir que me preocupa. Cada vez veo a más personas a las cuales les cuesta mucho más relacionarse con las otras personas. Que existe en nuestro alrededor cada vez una sensación de soledad mayor, de aislamiento, de falta de confianza en otras personas. ¿Y a dónde nos lleva eso? A ningún sitio bueno. Nos lleva a un sitio en el que a lo mejor cada vez vamos a ser unas personas más amargadas, más encabronadas con la vida, con más animosidad hacia otros. Podría llevarnos incluso a la violencia, ya que no sabemos comunicarnos, al final queremos imponer nuestra visión del mundo y la violencia es un arma, en ese sentido nunca mejor dicho. Entonces, si hablamos de la necesidad de solidificar nuestras comunidades, que es de lo que estamos hablando aquí, tenemos que superar diferencias que tengan que ver con raza, con ideología, con pasado socioeconómico, todo aquello que nos impide
conectar con la otra persona. Lo que decíamos antes, ¿no? La comprensión y la empatía. Porque si nosotros buscamos tener comprensión y empatía, lo que vamos a hacer es fabricar mejores comunidades. Como nosotros nos relacionamos con las otras personas, de la forma en que nosotros busquemos comunicarnos con efectividad, va a crear también cultura. Si la cultura que nosotros sembramos, si lo que nosotros estemos sembrando es hostilidad y deshumanización, esto va a dañar para siempre nuestra habilidad para trabajar juntos, para ser mejores trabajando juntos. Y es una meta, yo creo que común, que debemos ejercitar, que es la de creer, confiar, respetar y mantener una relación sana entre todos nosotros para ser una mejor sociedad. Todo esto parece ideas muy elevadas, ideas que nosotros no podemos poner en práctica muy rápidamente porque al final nosotros ¿quiénes somos para definir o no definir las reglas sociales? Vamos a ver ahora una serie de estrategias muy prácticas para que tú pongas en funcionamiento, en juego, en tus relaciones con los otros. Esto, como te digo, te va a afectar muy positivamente en lo personal, en tu red de contactos, en tu red de amistades, la va a reforzar, pero sobre todo también, si lo estamos pensando como emprendedores o empresarios, sin duda va a facilitar mucho más la comunicación, la venta, al final la negociación, todo lo que está imbuido dentro de lo que es la comunicación profesional. Bueno, pues la tesis fundamental del libro, la tesis fundamental que es algo que nosotros deberíamos llevar a cabo en nuestras interacciones diarias, con el uno a uno, digamos, básicamente son 3 claves. ¿Qué son las 3 claves que vamos a ver ahora? La primera, ver a las personas, ver a la gente como individuos. Lo segundo, apreciar, valorar sus perspectivas propias, sus historias de vida. Y tercero, reconocer el valor que tiene cada persona individual como ser humano. Todo esto, básicamente lo podríamos decir como humanizar nuestras relaciones. Veamos el primer paso, entonces, recordemos, son 3 pasos. El primero, ver a las personas como individuos. En el libro se remarca muchísimo que para realmente conocer a la otra persona, lo que necesitas sobre todo es saber ver a esa persona como un individuo. Una persona que tiene un grupo, un conjunto de experiencias, de características, de motivaciones, de metas que lo definen como ese ser individual. Nosotros sabemos que conocemos a una persona y conocemos su nombre, conocemos a lo mejor un título, ¿no? Cómo nos lo presentan. Es una persona que trabaja en esto, que hace esto, ¿no? Esas etiquetas que muchas veces llamamos nuestra marca personal. Pero, ¿qué sucede cuando conocemos a esa persona? Normalmente recibimos una impresión inicial de esa persona en los primeros minutos de la reunión y tomamos decisiones. Pensamos, esa persona nos cae bien, o no nos cae bien, o creo que tiene una agenda secreta, creo que tiene intenciones ocultas. Y lo que hacemos es tomamos decisiones sobre quién es esa persona. ¿Y qué hacemos? La metemos en un grupo, le asignamos una etiqueta, esta persona es del tipo tal, esta persona es del tipo cual. No nos damos el tiempo a nosotros mismos para saber más de esa persona, de cualquiera de las personas que nosotros conocemos en nuestra vida. Eso es así, y si nosotros miráramos estudios de los neurocientíficos más importantes y más actuales, veremos que los neurocientíficos descubren que nuestros cerebros están continuamente aprendiendo sobre una persona, sobre la cara de una persona, sobre la identidad de una persona, normalmente durante más de un año. Es decir, los neurocientíficos nos están diciendo básicamente que si tú conoces a alguien, a esa persona no la conoces realmente en profundidad, a menos que sigas tratándola durante más de 12 meses. Eso sugiere que si tú quieres que una persona, a alguien, lo consideres familiar, necesitas conocerla más en profundidad y que es una relación que se hace cada vez más compleja. Vas a generar más interacciones con esa persona, vas a conocer más de esa persona, que es exactamente lo que estamos diciendo en el análisis de hoy. Entonces, como nosotros
en nuestras relaciones no insistimos muchas veces en conocer más en profundidad a la otra persona, sus particularidades, lo que le haya pasado en la vida, su personalidad, su carácter, ¿no?, que se suele decir, nos estamos perdiendo la oportunidad de verlos como personas, como seres complejos, para conocerlos en profundidad, para saber cómo son esas vidas de esas personas a un nivel individual. Como decimos, los metemos en una categoría. Los estereotipamos, los etiquetamos de una determinada manera. Antes se hacía mucho con el tema del horóscopo. Este es un Libra, este es un Sagitario, ¿no? Ahora en entornos profesionales tenemos diferentes test de personalidad que nos dicen, este es un JAN o este es una persona de la categoría 8 o 9, ya sabéis de lo que estoy hablando, ¿no? Asumimos que esa persona es de una determinada forma y saltamos directamente a las conclusiones sobre cómo habrá sido esa persona en el pasado, cómo es esa persona en el presente y cómo van a ser en el futuro. Entonces, si yo ya sé que esta persona es un 7 o es un 2 o es de determinada categoría, da igual la categoría en realidad como la midas, yo ya estoy intuyendo cómo va a ser o cómo se va a comportar esa persona en el futuro. Nos perdemos la oportunidad de ver cómo son en el momento presente, porque estamos asumiendo que esas personas no son personas realmente individuales, sino que están dentro de una determinada categoría. ¿Qué es lo que estamos demostrando, por lo tanto, en nuestras relaciones con los demás? Le estamos mostrando al mundo que no tenemos curiosidad por otras personas. Y esa es la clave de este primer punto. Tenemos que intentar conocer a las personas como individuos, pero Luis, ¿y eso cómo se hace? Bueno, pues básicamente desarrollando una sensación de curiosidad. ¿Y sabes cómo se lleva a cabo la sensación de curiosidad? Con el tiempo, en el caso de conocer a una persona, con el tiempo, como decíamos, démonos más tiempo para profundizar en el conocimiento de esa persona y tengamos curiosidad. ¿Y cómo se lleva a cabo la curiosidad? Ya lo sabes, ¿no? Haciendo preguntas, preguntando, interesándote por la otra persona, te va a permitir conocer mucho más los razonamientos detrás de lo que esa persona decide, cómo esa persona toma decisiones, es basado en qué. Al conocer a otra persona, estamos buscando saciar nuestra curiosidad, tenemos una curiosidad sana por conocer a las otras personas y eso nos va a hacer definir a esas personas como individuos. ¿Verdad que te ha pasado que a veces conoces a una persona y dices, esta persona no me cae bien? Pero luego, por obligaciones sociales, como es parte del mismo grupo, acabas conociéndolo un poco más y en una cena te sientas junto a él y resulta que pasas una cena agradabilísima porque estáis hablando de 1000 cosas y veis que tenéis un montón de cosas en común y que tu reacción inicial se limpia. ¿Sabes qué? Que tenía un apriorismo, me caía mal a priori esa persona y resulta que me he sentado y he hablado con ella, le he preguntado cosas, he empatizado con ella y resulta que ya me cae mucho mejor. Eso es de lo que estamos hablando aquí, de que eso no se pierda, de que sintamos sana curiosidad por conocer a las otras personas y así las podamos tratar, como decíamos en este primer punto, como seres individuales. El segundo punto tiene que ver con la apreciación o la valoración de perspectivas diferentes y de historias de vida. Si el primer punto tenía que ver con la humanización, este segundo punto tiene que ver con el respeto de la perspectiva de los demás. Tenemos que buscar entender a las personas, por un lado, y también tenemos que respetar que las personas pueden pensar diferente que nosotros, y eso no significa que no tienen derecho a la vida, que ahora os lo voy a explicar. Eso parece que muchas veces cuando alguien no piensa como tú, ya pertenece a un club diferente, incluso muchas veces a una raza o una especie diferente. Esta segunda estrategia, lo que decíamos de valorar las diferentes perspectivas que tienen otras personas, sus historias de vida, es vital. El respeto es vital, porque tenemos que aprender a ver a los otros y ver cuál es el mérito o la profundidad de la perspectiva que están aplicando. Cuando nosotros entendemos que vivimos en una sociedad diversa, que está llena de personas diversas, que se parecen físicamente un poco a nosotros, pero que piensan muy diferente que nosotros, tenemos que buscar conocer a esas personas. ¿Qué tan diferente es esa persona de ti? Ese apriorismo que tenías, esa categorización que estabas haciendo de esa persona, porque tiene puntos de vista diferentes y que son divergentes, además, con el tuyo, esas experiencias que otros pudieran aportarte, aunque sean diferentes, aunque no te gusten, quizás te pudieran sumar.
La gente, decíamos, se siente cada vez más sola. Vamos a llevarlo a un terreno que puede generar un poco de aristas, que es el terreno político, pero lo vamos a hacer sin ejemplos, en ese sentido, para que nadie se sienta señalado. La gente hoy en día, decíamos, se siente cada vez más sola, más aislada. Eso es así, y tú eres consciente de que eso está pasando. Te pasa a ti a nivel personal y a nivel profesional. Vamos a verlo con el tema político. Por ejemplo, si alguien se siente aislado, ¿qué es lo que hace? Intenta buscar algún grupo social en el que pueda incorporarse. ¿Para qué? Para no sentirse solo, para sentir que hay otras personas que piensan igual que yo. Por ejemplo, los partidos políticos. Nosotros encontramos mayor significado cuando pertenecemos a un grupo social. Y los partidos políticos son grupos sociales en los cuales muchas personas encuentran significado, alineación, se sienten alineados con lo que piensan en ese grupo, y eso les ayuda a establecer sus propias identidades. Me siento solo, no tengo cómo desarrollar mi propia identidad, me meto en un grupo político o soy partidario de un grupo político. Esto es un mecanismo que me sirve para intentar tener un sentido de pertenencia, pero realmente no funciona, porque la pertenencia a un grupo tiene que ver con generar conexiones reales. Si yo quiero generar conexiones reales con otros y yo me meto, soy muy activista en un partido político, por ejemplo, imagina un partido político hoy en día. Vas a ver que normalmente todo lo que ese partido político piensa está bien, y todo lo que piensa el partido político contrario, los enemigos, de repente es un partido que no merece atención, que deshumanizamos de alguna manera. Las personas que del otro partido, parece mentira que piensen de esta manera, los tratamos incluso como animales. Y desde luego los despreciamos. Hoy en día, en la política sobre todo se ve, lo pongo simplemente como ejemplo porque en la política lo vemos muy claro, cuando nosotros somos partidarios de una forma de pensar y conocemos a una persona que tiene una forma de pensar diferente, evidentemente lo deshumanizamos, evidentemente lo despreciamos. Lo que estamos haciendo es deshumanizar y despreciar a seres humanos. Esto contradice lo que decíamos antes, que deberíamos estar buscando individualizar a las personas, entender a las personas. Entonces, necesitamos formas de conectar con los demás. Y eso significa entender y valorar que las personas piensan diferente con nosotros y que tienen opiniones diferentes que nosotros. Y esas diferencias, esa forma diferente que tienen esas personas del partido político adversario, deben ser escuchadas también. Cuando tú te ofreces a valorar, a escuchar a las otras personas, a escuchar diferentes formas de pensar, no quiere decir que te estés exponiendo al peligro de cambiar de opinión. Puede ser que suceda, puede ser que al conocer otras versiones resulta que cambies de opinión, pero no es ese el gran peligro. El peligro es que si dejamos de comunicarnos entre nosotros, porque es que aquel es del Madrid y este es del Barça, porque es que aquel es de izquierdas y el otro es de derechas, si hacemos eso, dejamos de ser humanos. Dejamos de ser humanos para ser simplemente etiquetas. Y los puntos de vista que definen esas etiquetas son simplemente puntos de vista, son ideas. Y las ideas están hechas para ser compartidas, para ser escuchadas, para ser debatidas, no para ser despreciadas. Esta idea te va a intentar ayudar a que puedas entender mejor a las otras personas. Pero de lo que estamos hablando, como te decía al inicio, es del respeto. Si yo entiendo que, aunque yo no comparta las ideas de otra persona, yo le puedo escuchar desde el respeto e intentar debatir con esa persona qué significa. Significa exponer mis propias ideas para que las podamos contrastar. Eso es comunicación y eso te va a permitir conocer mejor a las otras personas. Cuando tú buscas interactuar con otras personas, escuchar a otras personas, ¿qué es lo que tienen que decir esas personas? No solo les vas a ayudar a ellos a sentirse respetados, sino que tú también vas a conseguir que tú seas una persona más respetada, con lo cual conocerás mejor a la otra persona, te conocerán mejor a ti y la comunicación será infinitamente mejor, siempre partiendo del respeto.
Entonces, hemos visto 2 estrategias de 3 ya. La primera es ver a las personas como individuos, la segunda, la que acabamos de ver ahora, de entender que cada persona tiene una perspectiva o una historia de vida diferente, ¿no? Y valoraremos esa idea de cada uno. Y luego la tercera acción, que nosotros tenemos que ejecutar es la de reconocer que cada persona tiene un valor inherente. Es decir, que tienen un valor, que tienen cosas que aportar, que tienen dignidad. Sé que estas palabras, ¿verdad que cada vez se utilizan menos? Una persona que tenga valor, la dignidad de una persona, cada vez se utiliza menos. Solo se utilizan a nivel político, pero siempre a un nivel emocional. Cuando tú, y lo que estamos viendo un libro que nos explica cómo conocer mejor, más en profundidad a una persona. Tenemos que entender que son individuos, sí, que tienen a lo mejor perspectivas diferentes a la nuestra, sí, pero que sobre todo tienen dignidad y tienen valor por el simple hecho de que son personas. Estamos deshumanizando, decíamos antes, las relaciones que tenemos con las personas. Y tenemos que reconocer que cada persona tiene un valor propio por el simple hecho de que es un ser humano y ha vivido experiencias que le han modelado en una determinada forma. Y las decisiones o las elecciones que haya tomado en la vida están marcadas por sus experiencias de vida. Quizás no hayan sido las mejores. Y eso, el pensar de esa forma te puede ayudar a empatizar. ¿Tienen valor y tienen dignidad las otras personas? Sí, por supuesto. ¿Cómo se lo podemos demostrar? Lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aplicar, la estrategia que deberíamos llevar a cabo en este punto, es una estrategia tan simple como recordarnos a nosotros mismos de eso, de que cada persona tiene un valor inherente, un valor propio. Nosotros tenemos que pensar de la siguiente manera. Si tú no crees que las personas, y vamos a utilizar una palabra aquí que le puede poner nervioso a alguno, ¿no? Si nosotros pensamos muchas veces que alguien lo deshumanizamos, ¿no? Pensamos que es casi un animal porque es del partido político contrario al nuestro. De alguna manera, en el libro lo reclaman de esta forma, estás pensando que esa persona no tiene alma. Muchas veces pensamos eso, ¿no? Es un desalmado, es lo que dice literalmente esa palabra. Un desalmado es alguien que pensamos que no tiene alma. Si tú piensas que la otra persona no se merece el respeto como persona porque participa, porque es parte de otro grupo que no es el tuyo, eso no te va a ayudar, evidentemente, a interactuar con esa persona. Pero entonces tenemos que pensar lo siguiente. El ejercicio es el siguiente. Da igual cuáles sean tus creencias. La meta es intentar interactuar con las otras personas siempre desde el respeto. Entender que cada persona tiene valor. Entender que cada persona tiene dignidad. Pero claro, eso parte de ti, es de dentro hacia afuera. Eso significa que tú debes querer realmente entender a esas personas. No tienes que conformarte, si es así, entonces, con conocer cosas básicas de esa vida, de la vida de esa persona, de a qué se dedica, cuál es su profesión, qué partido le gusta, qué equipo de fútbol le gusta. Todo eso son datos superficiales, es casi un currículum, ¿vale? Pero ¿cuáles son las experiencias, el background de esa persona, lo que le ha pasado en la vida que le ha llevado al punto en el que está ahora? Nunca te va a hacer daño conocer más detalles. Interesarte por sus intereses, interesarte por su carrera, por su historia de vida, por sus rasgos de personalidad. Todo este conocimiento está muy debajo de la superficie. Y, de nuevo, tiene que ver porque tú te intereses por esa persona desde el respeto. Incluso interesarte desde el respeto porque esa persona piensa tan diferente como tú, si a ti se te hace tan lógico que todo el mundo debería pensar como tú. Interésate desde el respeto para entender, para saber, porque tenemos que entender que a lo mejor nosotros no lo sabemos todo. Cuando nosotros buscamos tener un conocimiento mucho más profundo de la otra persona, estamos diciéndole a esa persona con nuestros actos que esa persona se merece ser respetada, se merece ser valorada por lo que son sin intentar cambiarlos. Y eso es algo que tú también quieres. Tú también quieres que la gente vea en ti algo que sea digno de respeto, que sea digno de ser valorado por lo que son. ¿Y sabes qué sucede? Cuando tú realmente desde el respeto buscas entender
y reconocer y valorar y empatizar con esa persona, con sus cualidades únicas, con las batallas que ha tenido que superar en la vida, con sus perspectivas únicas de cada persona que conozcas. Lo que vas a hacer es estar regalándole lo más preciado a esas personas, que es tu atención, la atención que sí se merecen, el tiempo que sí se merecen. Y eso te va a permitir ver a esas personas como personas valiosas, como personas únicas. Si tú eres capaz de valorarlas con tu tiempo, con tu esfuerzo y con tu respeto. Como casi todo lo que comentamos en estos resúmenes, de lo que estamos hablando muchas veces es de que esto es como ir al gimnasio. Esto requiere de tiempo, de dedicación. Esto es cultivar, esto es desarrollar una habilidad, un skill, ¿no? Y los skills o habilidades se deben practicar de forma diaria. ¿Cómo puedes tú practicar 3 habilidades de forma diaria que te van a permitir conocer más, mejor, en profundidad a otras personas? Estas 3 habilidades, las vamos a ver ahora mismo y con eso vamos a terminar, tienen que ver con la primera habilidad, hacer que los otros se sientan vistos, valorados y escuchados. Como hemos venido diciendo, es crucial que interactúes con otras personas de forma que les estés demostrando que los aprecias, que los valoras, que los estás intentando comprender. Esto requiere de habilidades. Como decíamos, hay que practicarlo todos los días, hay que ir al gimnasio todos los días para que no te duelan los músculos. Eso significa que vamos a buscar ser más abiertos con las personas con las que pasamos tiempo, con las personas que están a lo mejor buscando compartirte algo. Vamos a intentar ser o estar presentes con los demás a través de las cosas más mundanas, más típicas, pero eso requiere de habilidades de conversación que tienes que desarrollar. Lo primero, tienes que hacer que esas personas se sientan valoradas. ¿Cómo? Ábrete a esas personas para que las personas se abran contigo. Si tú quieres ayudar a que alguien se sienta valorado por lo que son, lo primero que tienes que hacer es dejar claro que quieres conocer a esas personas. Tienes que demostrarle, decirle que estás abierto a escuchar sus ideas, sus experiencias, sus perspectivas. Dejar claro que estás escuchando, atendiendo a esa persona con detalle cuando ellos están intentando compartir algo contigo. Entonces se van a dar cuenta. Tú te das cuenta cuando alguien realmente te está escuchando con intensidad, ¿no? Y entonces se dan cuenta y se abren. Y te comparten muchas más cosas, son más generosos con sus ideas, con sus experiencias, con sus perspectivas. Si tú eres alguien que escucha con atención, si eres generoso con tus orejas, eso les estará diciendo a ellos que tienen el permiso para abrirse. Entonces la meta no es solo escuchar por escuchar. Lo que buscamos es desarrollar una comprensión de la otra persona. Y entiende lo siguiente, en la persona con la que hables, siempre va a haber contradicciones, va a haber incertidumbre, va a haber batallas internas y cada vez que conozcas a una persona te vas a dar cuenta de esas contradicciones, incertidumbres y batallas internas. En el momento en que tú te abres a escuchar a esa persona y esa persona te comparte, tú pasas de ser alguien que escucha a ser un testigo. A ser un testigo de la dignidad que tiene esa persona, de cómo esa persona está intentando batallar contra unos retos que no escogió, pero que se ha encontrado en la vida. Eso, como decíamos, te va a permitir humanizarlo. Entonces, lo primero que decíamos es abrirte, que sepan que tú estás queriendo escucharles y entenderles. Lo segundo es estar presente a través de experiencias diarias. Esta segunda forma de mostrarle a la persona que lo ves, que lo valoras a esa persona, es estar presente en los momentos que compartes con ellos todos los días, aunque sea la rutina más simple y más repetida. A lo mejor estás todos los días colaborando en proyectos con compañeros de trabajo, a lo mejor estás haciendo la cena con tu pareja, a lo mejor estás llevando a los niños a la escuela y vamos juntos todos en el coche, a lo mejor te cruzas con unos vecinos y pues conversas unos segundos o minutos. Esos son situaciones mundanas, situaciones de todos los días. Estate muy presente en todos esos momentos que estás compartiendo con otras personas todos los días. Eso significa estar presente, que no estés perdido en tus pensamientos. Ay, es que estoy distraído porque estoy preocupado por tal cosa, ¿vale? Eso significa que en el momento en que estés con otra persona,
veas esos momentos como oportunidades. Oportunidades de interactuar con esas otras personas, de compartir cosas con esas personas, de que compartan cosas contigo. No puedes estar presente si no estás buscando disfrutar de cada momento que pasas con otras personas. Y te digo una cosa, te recuerdo una cosa, nuestros mejores momentos siempre se pasan en compañía de otros, nunca solos. Es el típico ejemplo del museo. Mucha gente va sola al museo para perderse en sus pensamientos con las ideas que está viendo, ¿no? De escultura, de pintura. Pero ¿qué pasa cuando vas al museo con otra persona y te plantas delante de un cuadro precioso? Normalmente estás al lado de otra persona, no estás frente a la otra persona, estás al lado de la otra persona. Estáis viendo el mismo cuadro, pero seguramente tú veas cosas que la otra persona no ve, o te fijes en cosas en las que la otra persona no se fija, o ves literalmente el cuadro de forma diferente que la otra persona. Enfocándote en ese momento, en estar presente, en saber que estáis haciendo cosas juntos, en ese momento es una gran oportunidad. ¿Para qué? Para entender la perspectiva del otro, cómo el otro ve las cosas y disfrutar de que otra persona vea las cosas de forma diferente que tú. Otra herramienta, otra habilidad que deberías desarrollar y es clave, además, es la de entender que tú tienes unas habilidades de conversación. Y las habilidades de conversación no son fijas, son mejorables. Tú puedes mejorar tus habilidades de conversación y eso va a hacer que generes mucho mejores conversaciones. Cuando tú eres capaz de tener una conversación mucho más rica con otra persona, eso va a hacer que conozcas mucho mejor a la otra persona y que la otra persona te conozca mucho mejor a ti. Pero realmente, ¿en qué se basa muchas veces las habilidades de conversación? Se trata muchas veces de saber escuchar. Muchas veces fracasamos cuando intentamos escuchar a otra persona porque tenemos el mal hábito de interrumpir a la otra persona para meter ahí la cuña de nuestras propias ideas, nuestra propia visión. Y muchas veces es la otra persona que no tiene habilidades de escucha activa y entonces te interrumpe a ti constantemente. Entendamos que existen técnicas que te permiten mejorar en las conversaciones. Una de ellas, la escucha activa. Cuando tú te planteas hablar con otra persona o estás hablando literalmente con otra persona, estás escuchando lo que la otra persona dice, estás señalándole a la otra persona que estás poniendo atención. Muchas veces la escucha activa se basa en parafrasear o resumir lo que tú estás entendiendo que la otra persona está diciendo. Cuando la otra persona habla y te explica algo, tú puedes parafrasear, es decir con otras palabras lo que está diciendo, y eso le envía el mensaje a esa persona de decir: te estoy escuchando, te estoy intentando entender y te estoy preguntando si lo estoy haciendo bien, si te estoy entendiendo correctamente. Entonces, muchas veces parafrasear, resumir lo que esa persona está diciendo, o muchas veces signos no verbales, ¿no? Esto a lo mejor te mantengo el contacto visual constante, le miro a los ojos a la otra persona, a lo mejor si la otra persona se inclina hacia un lado, yo también tiendo a inclinarme hacia un lado, mimetizo las posiciones de esa persona, o simplemente cuando esté hablando y yo le asiento con la cabeza, le estoy mostrando a esa persona que estoy conectado con ella. Si la otra persona siente confianza de que tú realmente le estás escuchando, eso les va a ayudar a sentirse mucho más cómodos, a compartir mucho más sus pensamientos y sobre todo a mostrarte sus perspectivas, cómo ellos ven las cosas. Estamos hablando de nuevo de las conversaciones más profesionales, pero también de las más mundanas. Cada vez que tú estés con otra persona, piensa: esta es mi oportunidad de conectar con esa persona y voy a buscar activamente conectar con esa persona. Voy a hacer que se sienta valorada. Voy a hacer que, aunque estemos aquí parados en un semáforo, vamos a hablar del tráfico, vamos a hablar del vecindario, vamos a hablar de las notas, de los exámenes, del profesor, del compañero del cole. Vamos a comparar visiones sobre la película o la serie que vimos anoche o la serie que se estrenó en Netflix la semana pasada. A lo mejor ese tipo de cosas son las cosas que ahora mismo faltan en tu vida y que son las que pueden ser ladrillitos que te van a servir para construir mejores relaciones con esas personas. Todo lo que hemos visto hasta este punto son herramientas para hacer que la otra persona se sienta valorada, se sienta vista.
Vamos a ver ahora estrategias, 3 estrategias en concreto, que te van a permitir profundizar en las historias de vida de las otras personas, que es la segunda fase, yo creo, que podemos desarrollar en nuestras mejores comunicaciones. Es decir, profundizar sobre la vida, las historias de vida de esas personas. Significa desarrollar habilidades que te ayuden a que las otras personas se sientan comprendidas. Las otras personas a lo mejor te están explicando historias y esas historias que te están contando sobre quiénes son, sobre dónde han estado, qué es lo que ha pasado en su vida, a dónde quieren ir, todo eso son historias. Y lo que vamos a ver en esta fase, en estas 3 estrategias, es 3 formas de que tú puedas incorporar esto en tu día a día. Lo primero, la primera estrategia sería practicar la pregunta, pero hacer la pregunta correcta. Hacer la pregunta correcta significa muchas veces que yo estoy demostrando que te estoy escuchando, que estoy escuchando tu historia y aprendo a preguntarte cosas que realmente te hacen decir, oh, qué buena pregunta, se nota que me estaba prestando atención. ¿Verdad que a ti te gustaría sentirte así cuando estás explicando tus historias? Hagamos lo mismo. Cuando tú quieres descubrir cómo alguien ve la historia de su propia vida, sus propias experiencias, lo que tenemos que hacer es hacer preguntas, pero hacer preguntas adecuadas para que así podamos tener conocimiento profundo de lo que nosotros estamos buscando saber. Por ejemplo, una pregunta típica que se suele hacer a las personas es el ¿qué? ¿No? ¿Qué piensas sobre este tema? ¿Qué te parece lo que ha pasado? ¿Vale? Entonces, en vez de hacer la pregunta con el qué, busca darle la vuelta y ¿cómo puedo hacer esa pregunta? Pero que no empiece por qué, que empiece por cómo. Entonces, en vez de preguntarle a alguien, oye, ¿qué te parece lo que está pasando en Valencia? ¿No? ¿O qué te parece lo que está haciendo determinado grupo político? Pues en vez de hacerle esa pregunta del qué, pregúntale, oye, ¿cómo has llegado a esa conclusión? ¿O qué es lo que te ha hecho pensar de esa manera? ¿No? ¿Cómo has llegado a pensar o cuál ha sido tu conclusión o cómo has llegado a ese punto o cómo ha llegado esa idea a tu cabeza? Al preguntar cómo, estamos preguntándole a esa persona no solo qué opina, es decir, ¿tú eres blanco o eres negro? No, le estás diciendo cómo has llegado a esa conclusión. ¿Qué información, qué inputs has tenido que te han permitido decidir, escoger, elegir esa solución o esa idea o ese partido político o esa forma de actuar? Al preguntar cómo, ¿vale? O preguntas relacionadas con quiero saber más de cómo has llegado a esa conclusión, lo que estás haciendo es hacer la pregunta adecuada. Esa pregunta adecuada, recuerda, te permite saber cuáles han sido los inputs de esa persona, te permite saber la conclusión que viene y de dónde viene, e incluso te permite conocer información que a lo mejor tú no conocías. Además de hacerle preguntas de este tipo, preguntas que te permitan profundizar y saber cómo piensa esa persona, también puedes hacer preguntas concretas que tengan que ver con cosas que han experimentado. Por ejemplo, a lo mejor estás hablando con una persona y esa persona te está explicando algo que han hecho. En vez de quedarte con esa explicación superficial, pregúntale, hazle preguntas que le obliguen a detallar, a poner más detalles en eso que te están explicando, que les permitan profundizar más en esa historia. ¿Te ha explicado algo en concreto? Le dices, a ver, explícame mejor eso. ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que te dijo exactamente? ¿Y qué pensaste en ese momento? Cuando tú buscas profundizar en la historia y ver los aspectos que a lo mejor no te han sido explicados, estás intentando revivir la experiencia que esa persona te está explicando. Y eso, el hacer preguntas, el hacer buenas preguntas, siempre te va a dar respuestas mucho más genuinas, mucho más reales. Respuestas que te van a decir mucho más sobre esa persona que tú no sabías, sobre sus experiencias, sobre su vida, sobre sus creencias, sobre sus elecciones. Una tercera estrategia que tiene que ver con ayudar a las personas y a sus historias a que sean mucho más claras, a que sean mejores. Esto requiere evidentemente que tú seas un mejor comunicador, pero muchas veces te vas a dar cuenta que te enfrentas a personas con las que estás hablando que no son muy buenas comunicando, que les cuesta explicar las cosas, estructurar las cosas, ¿no? Entonces, yo tengo varios miembros de mi familia que como que se pierden, ¿no? Es que te has ido a dar vueltas por ahí mientras me estabas explicando algo. Empezaste explicándome algo y has acabado explicándome algo diferente y no has terminado con lo primero, ¿no? Entonces,
si nosotros vemos que eso sucede, podemos ser elegantes a la hora de reformular las historias de esas personas. Imagínate que alguien te está explicando una historia sobre algo que le ha pasado. Entonces se lía y empieza a subir, bajar, explicar unas cosas, o te explica detalles que no son interesantes o no son necesarios, y los detalles más importantes a lo mejor los pasa por encima inmediatamente. Si tú ves eso, evidentemente, como hemos dicho antes, le puedes hacer preguntas que te permitan profundizar en aspectos específicos, diciéndole, a ver, explícame bien eso. ¿Esto que me estás diciendo es tu perspectiva? ¿Eso es lo que te pasó? ¿Eso es lo que sentiste? Ese tipo de cosas te permiten profundizar, como hemos dicho en el punto anterior. Pero luego lo que puedes hacer es reformular su historia, resumirla, ¿te acuerdas que lo comentábamos antes? Resumir su historia de forma que podamos a lo mejor darle un mejor orden, hacerla más atractiva, y que esa persona escuche su historia resumida, adaptada o reexplicada por ti, puede hacer que la historia sea mejor, que sea más efectiva, que te fijes en los detalles que hacen que esa historia sea más poderosa, y a lo mejor podas o eliminas esos otros detalles que a lo mejor son detalles tan sin importancia. Si tú reinterpretas la historia de las otras personas, cuando te explican una historia, la reinterpretas no con ansia de corregir, sino con ansia de reinterpretar, de mejorar o de decirle al final a esa persona, te he escuchado y me parece increíble lo que ha pasado y bla, 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 y le repites la historia. Eso va a servir para que la otra persona se dé cuenta de que su historia es una gran historia, que se sienta valorado como persona y que a lo mejor incluso tome tu perspectiva de cómo tú explicas la historia, pues dices, ¡ay! Es que cuando te escucho a ti explicando mi historia me gusta más. Eso pasa habitualmente con las personas que son capaces de hacer una escucha activa, hacer las preguntas adecuadas y luego transformar, reinterpretar la historia de forma que sea más estructurada, muchas veces más comprimida, muchas veces más directa y muchas veces con un mensaje inherente mucho mayor. Eso te va a permitir conocer a la otra persona y sobre todo hacer que la otra persona se sienta conocida. Algo muy importante, seguimos en ahora sí un tercer punto, una tercera herramienta, es la del reconocimiento de la influencia que el pasado ha tenido en esa persona. El pasado, entendiendo el pasado como la historia personal que ha vivido ese ser humano, la historia personal y por otro lado la cultura que ha rodeado a esa persona. Muchas veces las personas tomamos decisiones basado en dónde nos hemos criado, cuál ha sido nuestro entorno. Por eso aquella frase tan famosa de las 5 personas con las que pasas más tiempo definen cómo tú vas a actuar, ¿no? Eres la suma estarás siempre al nivel de las 5 personas con las que pasas más tiempo. Y eso es así. ¿Por qué? Porque lo que nos rodea, llamémoslo cultura, lo que nos ha pasado en el pasado, nuestra historia, todo eso genera influencia en los eventos que nos suceden, en las elecciones que tomamos y por qué lo hacemos de una determinada manera. Entonces, en el libro nos habla de que hay toda una serie de eventos en nuestra vida que suceden muchas veces incluso antes de que nazcamos, que tiene que ver con el lugar donde nacemos, con la familia en la que nacemos, de quién descendemos, nuestros ancestros, las decisiones que tomaron nuestros ancestros. Para conocer de verdad a una persona tienes que aprender de dónde vienen y cómo eso ha impactado la forma en que ellos ven al mundo y el lugar que ocupan en el mundo. Eso también te permite ver que una persona que nació en un determinado entorno, con una determinada historia o cultura, y ha llegado a un punto que no es habitual, eso sucede porque esa persona ha tomado decisiones diferentes normalmente. El saber de dónde viene, saber dónde está ahora y qué decisiones ha tomado, eso es fundamental, porque ahí hay lecciones de vida que probablemente te interesa saber para conocer mejor a esa persona, pero probablemente te interesa saber para que incluso tú las puedes incorporar porque han resultado, parece ser muy acertadas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Pregúntale a esa persona cómo ha sido su vida o cómo su vida ha modelado sus decisiones. ¿Por qué ha tomado decisiones basadas en cosas que eran creencias instauradas por sus padres o por su familia o por su entorno o por su país? Y es bastante habitual que
todos nosotros hayamos hecho esa reflexión algún día, incluso para nosotros mismos. La gente normalmente ya tiene en su cabeza una idea de cómo esas cosas han influenciado su vida, su entorno ha influenciado su vida, su carácter, la forma en que se relacionan con otros. El hecho de que, como hemos comentado ya anteriormente, el hecho que nosotros preguntemos, nos interesemos por cómo esa persona piensa, sin intentar clasificarla como un estereotipo dentro de un determinado grupo, eso va a hacer que la comunicación con esa persona sea muchísimo más efectiva. Busca siempre entender a las personas en su totalidad como parte de un tránsito por la vida en el cual tú lo estás conociendo o la estás conociendo, y entender de dónde vienen y hacia dónde quieren ir y por qué tomaron decisiones. Eso es conocer profundamente a una persona. Último punto que vamos a ver hoy es el de que debemos practicar nuestras habilidades sociales y emocionales, pero no las sencillas, sino las difíciles. Lo que hemos visto hasta ahora como habilidades a desarrollar tienen que ver con habilidades básicamente que tienen que ver con la otra persona, ¿no? Habilidades que hagan que la otra persona se sienta vista, se sienta entendida, se sienta escuchada. Una vez tenemos eso claro, que todo eso tiene que ver con la otra persona, pensemos que nosotros no tenemos el cielo ganado, que nosotros también debemos desarrollar nuestras habilidades. Debemos poner mucha atención en poder cultivar habilidades sociales que para mucha gente no son fáciles. Hay mucha gente que no nace con habilidades sociales, que es muy tímido, que le cuesta expresarse, que le cuesta estructurar. Y eso también requiere, entre comillas, ir al gimnasio todos los días. Requiere que practiquemos, que aprendamos de otros y también que intentemos contrarrestar tendencias naturales que nosotros tenemos. La tendencia a ver las cosas de una forma en la cual yo soy siempre el centro, que tiene mucho que ver con el ego, o de ser muy impacientes, o de aparecer impacientes en vez de empáticos, o de ser tímidos o guardarnos cosas que tienen que ver con nuestra vida, ser muy cerrados, ¿no? Todo eso son tendencias de personalidad que nosotros debemos contrarrestar si queremos desarrollar habilidades sociales y emocionales mucho mejores. ¿Cómo lo hacemos? 3 claves. Clave número 1, vamos a aprender a centrarnos en los demás, no en nosotros mismos. Es decir, vamos a intentar contrarrestar nuestro ego. ¿Cómo lo hacemos? Debemos centrarnos mucho en lo que piensan otras personas. ¿Por qué? Porque normalmente, por defecto, nos centramos en nuestro propio mundo. Yo vivo en mi mundo, que es mi cerebro, son mis ideas, mis pensamientos. Es natural que nos centremos en nosotros mismos y en esos pensamientos cuando estamos en conversaciones con otros. Tenemos que dar un paso atrás, ver el bosque, no los árboles, ¿no? Que se suele decir. Dar un paso atrás significa salirnos de nuestro ego y de cómo yo quiero que el mundo sea, y lo que debemos hacer es generar espacio para que otras personas y sus ideas y sus visiones del mundo tomen mayor protagonismo. ¿Cómo hacerlo? Una muy buena forma de comenzar es en las conversaciones del día a día. Claro que nos encanta hablar de nosotros o de nuestro hijo, de lo que hemos hecho, a dónde fuimos este fin de semana. Es retador, lo sé. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a explicar las cosas que nos han pasado. Pero, aunque sea retador, intenta hacer que sea la otra persona la que te explique. Escucha, aprende a resistir el impulso, la tendencia a que la conversación gire alrededor de ti, de tus hazañas, de tus méritos o de tus éxitos. Lo único que tienes que hacer es decirle a ese amigo que a lo mejor está atravesando por una etapa problemática en su vida, o a ese colega que a lo mejor tiene algún problema en el trabajo, que puede hacerlo mejor, que hay una mejor forma de hacerlo, pero que me gustaría saber qué es lo que le está pasando ahora mismo que le está impidiendo conseguir el resultado que quería. Estar presentes, entender qué le está pasando a esa persona. Es decir, interesarte por la otra persona. Aprende a centrarte en los otros, no en ti mismo. Segundo paso, practica la empatía. Decíamos que solemos centrarnos en nosotros mismos. Por lo tanto, ¿qué sucede? Cuando alguien se pone a hablar y está hablando de lo suyo, no de lo mío, ¿qué sucede? Muchas personas aparecen como impacientes.
¿no? Estoy impaciente porque esta persona quiere hablar y me está explicando cosas, pero yo quiero hablar también y quiero explicarle cosas, y entonces me pongo impaciente y entonces salto a conclusiones de lo que me está explicando, o como ellos están llevando la conversación no me gusta porque se pierden en detalles insignificantes, y le interrumpo y le intento resumir e intento finalizar sus frases. Eso demuestra falta de empatía. Y no es malo, o sea, no es malo, simplemente somos así porque estamos impacientes por explicar lo nuestro, nuestra versión. Entonces, practicar la habilidad de la empatía significa quiero entender mejor a la otra persona. Practicar la empatía significa hacer 3 cosas, básicamente. Uno es el espejear, otro es el mentalizar y otro es el preocuparse. Espejear, o hacer el espejo, el mirroring que llaman en inglés, significa, los dos primeros. Hacer el espejeo y la mentalización significa estoy intentando entender las emociones de alguien que no soy yo, estoy intentando sentir en las circunstancias, en la situación actual, estoy intentando sentir o experimentar esas emociones yo mismo. Intentar sentir lo que la otra persona me está explicando que sintió. De esa manera, incluso me sirve para intentar anclar esas sensaciones recordando cosas que yo también he vivido. Es decir, si alguien me explica, es que me puse a discutir con una persona en el supermercado y no sé qué tal, entonces yo empiezo a visualizar, a intentar visualizar cómo esa persona se sintió en el momento. Empatizo con ella e incluso puedo conectar con ideas, ¿vale?, que tienen que ver con algo que a mí me ha pasado, ¿no? Mentalizar significa, en este caso, llevar a mi mente a pensar en situaciones similares que yo he vivido en el pasado. Eso significa que yo estoy conectando a un nivel emocional con lo que me está explicando esa persona. Y luego, el último punto sería preocuparse. Preocuparse significa entender qué es lo que la otra persona necesita ahora de mí. Muchas veces va a ser diferente de lo que yo quiero o necesito ahora mismo, pero quiero entender qué es lo que la otra persona necesita ahora mismo y voy a intentar ser yo el que se lo provea. Desarrollar la empatía te va a permitir ayudar, por lo menos dar apoyo a personas en situaciones que pueden ser difíciles. Y eso es importante para esa persona. A lo mejor esa persona ha sufrido una pérdida o tiene algún tema de crisis mental o estrés o depresión, o está pasando por una fase difícil en su vida. Cuando tú intentas ser empático con esa persona, y es difícil, es difícil muchas veces intentar profundizar en el conocimiento de una persona en esos momentos, pero si tú lo llevas a estar presente, que es algo que hemos estado comentando en el día de hoy, vas a entender la realidad de esa persona y vas no a intentar ser un corrector de esa persona, sino que en vez de eso vas a intentar hablarles para que puedan ver las cosas de forma diferente o que tengan otra óptica que enriquezca la experiencia negativa, en ese caso, que pueden estar teniendo. El último punto que vamos a ver hoy es el que tiene que ver con que busques ver con claridad en qué fase de su vida está esa persona. Estamos hablando con personas, estamos intentando conocer mejor, más en profundidad a esas personas. Puede ser tu pareja, pueden ser tus hijos, pueden ser tus vecinos, puede ser tu compañero de trabajo, puede ser tu jefe, puede ser una persona que has conocido en una fiesta o en una cena. Es importante que busques saber en qué fase de su vida se encuentran esas personas. Para entender dónde se encuentra cada persona, tenemos que entender que su vida puede ser una línea, por ejemplo, y en esa línea, veis cuando muchas veces explican la historia de vida de un actor, ¿no? Y ponen una línea recta con varias rayitas y cada rayita es una de sus películas, ¿no? Pues veamos esa línea de vida de la persona que tenemos frente a nosotros, y esa persona ha atravesado retos personales, ha habido circunstancias en su vida que le han movido o le han cambiado la ruta. Esos son rayitas en la vida de esa persona, marcan hitos o puntos en la vida de esa persona. Es importante entender qué ha vivido esa persona, porque esos hitos en su vida, esas cosas que le ha pasado en su vida, es que perdí un hijo, o es que me divorcié, o es que cambié de trabajo, o es que cambié de país, o es que tomé la decisión de hacer o llevar a cabo una carrera profesional porque mis padres de alguna manera me obligaron o me llevaron a tomar esa decisión y nunca me he sentido satisfecho. Esas decisiones que tomó esa persona han cambiado, han modelado cómo esa persona ve la vida. Entonces, muchas veces, en el proceso de construir nuestra propia identidad, tenemos que entender
que las decisiones que hemos tomado en la vida han modelado el sitio al que he llegado o al sitio al que quería llegar y no he llegado porque tomé determinadas decisiones. Eso tú lo entiendes para ti. Bueno, pues entiende que la persona que está delante de ti ha pasado por lo mismo y ha tenido que tomar decisiones y se ha enfrentado a eventualidades en su vida que le han desviado del camino o del sueño que esa persona tenía. Entender en dónde está esa persona significa que entiendo de dónde viene, las decisiones que ha tomado, los hitos que han marcado su vida y que, aunque le distrajeron de sus sueños, le han llevado a un punto en el cual está feliz con su trabajo a lo mejor, o está triste con su trabajo a lo mejor, o con su vida, o con su pareja, y los cambios que quiere hacer esa persona en ese momento son decisiones que a lo mejor no ha tomado, pero a lo mejor tú, conociendo mejor a esa persona, le puedes apoyar para que tome la mejor decisión. Aprender a reconocer la etapa de la vida no solo de esa persona, no solo te va a permitir ofrecerle mejor apoyo en esos periodos de transición que pueda tener, por muy demandantes o por muy retadores que sean, pero también te va a permitir ayudar a entender una cosa que podemos llamar una verdad básica de la vida, que a menudo tenemos que cambiar, tenemos que crecer para seguir adelante. Y eso no solo es válido para ti, sino para la persona a la que quieres conocer mejor. Lo vamos a dejar aquí. Espero que te haya gustado mucho. Ha sido introspectivo. Siento un poco el libro que te he mostrado, pero creo que en la realidad actual que estamos viviendo, estos skills, estas habilidades, forzarte a salir de tu caparazón para buscar entender mejor a las otras personas, te va a permitir ser tú una mejor persona, ser mucho más empática y también que te traten de otra manera, que te vean de otra manera. Cuando tú intentas conocer mejor a otros, vas a ver que los otros también te van a intentar conocer mucho mejor a ti. Este es solo uno de los cientos de libros que hemos analizado aquí en Libros para Emprendedores. Donde estás escuchando esto ahora mismo, en ese mismo canal tienes cientos de libros también analizados, resumidos, con las ideas principales entregadas para ti, para que las puedas poner en práctica, para que puedas pasar a la acción. Te pido una cosa, solo te pido una cosa. En esta aplicación en la que me estás escuchando, sea cual sea, déjame 5 estrellas o aprobación o el pulgar arriba o un comentario. Hoy prácticamente todas las plataformas, incluso las de podcast, incluyen la posibilidad de dejar comentarios. Déjame tu comentario. ¿Qué te ha parecido? ¿Te sirve? ¿Crees que no te sirve en esta situación? Si es así, ¿por qué? Si crees que te sirve en tu situación actual, ¿por qué? Déjanos comentarios en las plataformas. En la mayoría no se pueden responder. En aquellas que se pueda intentaremos ir respondiendo siempre, pero sobre todo escuchándote, aprendiendo y viendo cómo batallas muchas veces para poner en práctica, para pasar a la acción lo que nosotros te recomendamos, podemos llegar a ver cosas que a lo mejor necesitas o te faltan, y eso me puede dar ideas para que escoja los siguientes libros, como aquellos libros que más te van a servir si los pones en práctica y si pasas a la acción. Soy Luis Ramos. Recuerda, tienes también nuestra página web en la que te puedes dar de alta para recibir mi newsletter. Te escribo 3 mails por semana, uno para tener una mejor empresa, otro para que desarrolles una mejor marca y otro para que te conviertas en una mejor versión de ti mismo, un mejor tú. 3 mails por semana. Vete a librosparaemprendedores.net, en la página principal. Te puedes dar de alta en nuestra newsletter y recibir esos mails todas las semanas de altísimo valor. Decenas de miles de personas reciben esos mails todas las semanas y creo que el feedback está siendo muy bueno. Y yo feliz de que así sea. Intentando complementar la formación que estamos dando aquí, la información que estamos dando aquí, con un poquito de empuje y de ganas de que pases a la acción. La newsletter es gratis y date de alta porque creo que te va a valer mucho la pena. Lo dicho, que mucho se despide, decía mi abuela, que mucho se despide es que no se quiere ir. Bueno, pues es que yo no me quiero ir, yo estoy muy a gusto aquí con vosotros, pero te emplazo a que escuches ahora mismo, si quieres, otro resumen de otro libro para emprendedores, o si no, nos vemos aquí la próxima semana. Para todos, besos y abrazos, nos vemos, hasta luego.